después nos quedamos que si ese material queda suspendido en hilos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con el tiempo de reverberación? ¿Alguien lo pudo calcular? La superficie ahora aumenta, que era 310 metros cuadrados, creo que sí era. 310 metros cuadrados aumenta en 10 más 10, o sea, 330. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces son 310 metros cuadrados de concreto, más 20 metros cuadrados de alfombra, ¿no? De material de prueba, ¿sí? El volumen sigue siendo el mismo. La velocidad del sonido sigue siendo igual. Entonces, ¿sí les da un tiempo de reverberación más bajo cuando hacen esa sustitución? El coeficiente medio de absorción también va a aumentar. El coeficiente medio de absorción aumenta un poco, ¿sí? Coeficiente medio de absorción 3 también se va a la alza, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? Y el tiempo de reverberación, el tercer tiempo de reverberación baja, ¿sí? Porque hay mayor superficie de absorción. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿dudas de esto, jóvenes? Entonces, ustedes pueden poner en una habitación diferentes materiales de absorción, ¿sí? Diferentes materiales que pueden absorber las ondas sonoras en un grado diferente, ¿sí? Puede haber superficies de madera, alfombras, puede haber vidrio, ¿ok? Entonces, puede ser que ustedes tengan una combinación de n superficies, ¿no? Con sus correspondientes n coeficientes de absorción, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es lo que hay que estar considerando. ¿Preguntas al respecto? Entonces, siempre que vean ustedes tablas de coeficientes de absorción, están considerando el coeficiente de absorción de ese material, considerándolo un área completa, ¿sí? Por ejemplo, si ven áreas de butacas, pues es un área de butacas, no es porque estén cuantificando pues cuánto tiene de asiento, cuánto de superficie de respaldo, cuánto en la parte posterior, no, simplemente lo está considerando un área total, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieren ajustar el tiempo de reverberación, se pueden colocar ese tipo de materiales suspendidos para hacer más intenso el efecto de coeficiente medio de absorción, ¿sí? O sea, no es lo mismo colocar ese tapete, digámoslo así, ese material en una pared que viene haciendo una sustitución de material expuesto, a colocarlo en el medio de la habitación suspendido, donde tienen más áreas de exposición, ¿sí? Por eso es muy importante el concepto de área expuesta al sonido. ¿Está todo en orden, jóvenes? Sí, profe. Me acuerdo que cuando nos dijo que viéramos la imagen de la cámara anecoica, me parece, tenían sí, como alfombras suspendidas en diferentes posiciones. Sí. Ajá. Esos se llaman difusores. Se llaman difusores. Eso permite hacer el campo acústico más homogéneo. Ajá. Sí. Permite el campo más homogéneo para destruir en la medida de lo posible las ondas estacionarias que puedan generarse allí. Entonces están colocadas en lugares estratégicos en base a observaciones de trayectorias preferenciales del sonido, para que el campo sea lo más uniforme posible. ¿Okay? Siempre por allí va a haber alguna trayectoria que nos va a generar una onda estacionaria. Imagínense que está así
y vemos que una onda va aquí, rebota acá, 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 y después hace un círculo, ¿sí? Una trayectoria en un ciclo, ¿sí? Pues esto ya es una onda estacionaria, ¿ok? Entonces, esto hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, se pone un difusor en donde parte de la energía la va a reflejar, ¿sí? En un ángulo diferente, otra parte se va a transmitir, pero ya con menor fuerza. Entonces, eso es lo que hace esos difusores que están ahí colgados. ¿Okay? Otra observación. Las cámaras reverberantes están dentro de otro recinto, ¿sí? Porque hay que evitar que el sonido del exterior llegue a la cámara, en la zona de mediciones. Entonces se evalúa el tiempo de reverberación en cada una de las bandas de frecuencia de estudio, ¿sí? Y por cada banda de frecuencia se hace el correspondiente cálculo del coeficiente de absorción. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? ¿Oh? No, profe. Bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora con uno de los temas relevantes de la materia y también aplicables a otras asignaturas, que es el tratamiento de los sonidos complejos. El tratamiento de los sonidos complejos involucra el principio de superposición, en donde dos o más señales van a compartir un medio elástico, ¿sí? De tal forma que no hay una correlación entre una señal y otra. Y al manifestarse estos dos sonidos en el mismo medio, lograrán un nivel total de sonido. ¿Okay? Cada una de esas componentes tiene un determinado nivel en decibeles, ¿sí? El cual va asociado a una determinada cantidad de energía, una determinada potencia, y la interacción de estos dos da paso a una señal total. Estos conceptos son muy importantes porque es la base del análisis de ruido. Sí, en algún momento les pasé algunos de las aplicaciones en celular que podían ocupar, por ejemplo, el Spectroid, el analizador y a cualquier otro analizador de espectros. ¿Ok? Entonces siempre obedece a esa situación, ¿sí? Un nivel 1 más un nivel 2 va a ser igual a un nivel total, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de esta combinación de dos señales que interactúan en un mismo medio por el principio de superposición, estoy hablando de que voy a sumar una energía 1 más una energía 2, que va a ser igual a la energía total. ¿Ok? Entonces, supongamos por un momento que tengo dos sonidos, uno de un nivel de intensidad 1 y uno con otro nivel de intensidad 2. ¿Sí? Voy a suponer que el primer nivel de intensidad sea de 94 decibeles de nivel de intensidad, ¿sí? Y el otro son 94 decibeles de nivel de intensidad. ¿Ok? Y paralelamente voy a considerar que tengo un NPS 1 igual a 94 decibeles y tengo otro NPS 2 igual a 94 decibeles, ¿sí? NPS. ¿Sí? Estos niveles pueden provenir, por ejemplo, de un altavoz y otro altavoz, o bien una persona o otra persona. ¿Sí? Entonces, la labor de esto es ver cuál es la sumatoria. ¿Okay?
Esto de antemano, si yo sumo 94 más 94, esto me va a dar, así, si yo sumara de esta forma, esto me daría alrededor de 186, ¿sí? Pero eso es incorrecto, ¿sí? Hay que sumar las energías asociadas. ¿Cuál es la cantidad, en este caso, física, la cantidad vectorial asociada a esto? ¿Cuál es la intensidad sonora? Esto corresponde a una intensidad 1 y esto a una intensidad 2. Okay. ¿Cuál es la intensidad correspondiente a 94 decibeles de nivel de intensidad? ¿Lo pueden calcular, jóvenes? Saben que el nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de I1 en I0, donde I0 es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts acústicos sobre metro cuadrado. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Ahí lo tienen en el formulario. Nivel de intensidad. ¿Cuál es la intensidad para 94 decibeles? A ver, calcúlelo. Intensidad 1 es igual a I0 anti-logaritmo de NI sobre 10, ¿no? ¿Cuánto les da eso? NI vale 94. ¿Sí? 2.5 miliwatts acústicos sobre metro cuadrado. Entonces, esto también vale 2.5 miliwatts acústicos sobre metro cuadrado. ¿Ok? La intensidad del primer sonido es igual a la intensidad del segundo sonido. Entonces, si yo hago la suma de aquí, ahí por accidente se le activó el micrófono a Andrés. Y decía, gracias. Entonces, sumo las dos, ¿cuánto me da? Esta es estoy sumando las potencias, me da 5 miliwatts acústicos por metro cuadrado. Evidentemente, estos 5 miliwatts acústicos por metro cuadrado no corresponden a 186 decibeles de nivel de intensidad. ¿De acuerdo? ¿A cuántos decibeles de nivel de intensidad corresponde esto? Ahí calcúlelo. Nivel de intensidad total va a ser igual a... ¿Cuál es el nivel de intensidad correspondiente a 5 miliwatts acústicos por metro cuadrado? Ahí calcúlenlo. ¿Dudas de esto, de lo que estamos preguntando? ¿Serán 96.98 decibeles? 96.9, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente sí. 97, ¿no? Sí. 97 decibeles de nivel de intensidad. ¿Todos llegaron a eso? Ahora va para acá, ¿eh? De aquí, ahora para acá, ¿sí? Para que no se pierda. ¿Sí? Primero sumé, después vi la cantidad correspondiente de decibeles. Esta sumatoria es correcta, ¿sí? 94 decibeles de nivel de intensidad más 94 decibeles de nivel de intensidad nos da un total de 97 decibeles de nivel de intensidad. ¿Sí? Observen que el valor total es 3 decibeles por arriba de las componentes involucradas, que están iguales.
acuerdo? Sí, profe. Ahora, si lo hago en nivel de presión sonora, ¿a cuántos pascales equivale esto? 94 decibeles de NPS. ¿Cuántos pascales equivale? Ya por ahí debe estar en el formulario. Chéquenlo, por favor. Es un pascal. ¿Sí? Y voy a sumar ahora, ¿no? ¿Cuánto yo espero que salga aquí? El NPS total. Esto es igual a, debe ser también 97 decibeles de NPS. ¿A cuántos corresponde? ¿A cuántos pascales corresponden 97 decibeles de NPS? A ver, ¿cuántos pascales equivalen a 97 decibeles de NPS, jóvenes? ¿Sí? Es P0 por antilogaritmo de NPS, total entre 20, ¿no? ¿Vamos bien allí? ¿Da un valor muy grande o pequeñito? O, bueno, es que no sé si lo hice bien, pero... A ver, ¿cuánto da? Ahí tenía un 1.41. Ajá, ¿está bien? Pues, un poquito. 1.41 pascales. O sea, un pascal de presión más otro pascal de presión da 1.41 pascales. ¿Se acuerdan de esto? Potencia es igual a P al cuadrado sobre Z, ¿no? Y también lo que es la intensidad es igual a presión al cuadrado sobre rho 0C. ¿Se acuerdan de esas fórmulas? Se parece, ¿no? Entonces la presión total es esta, ¿no? Presión 1 al cuadrado más presión 2 al cuadrado, ¿no? 1 y 1, ¿no? Raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 es 1.41. La presión total es de 1.41 pascales. ¿Sí? La raíz de la sumatoria radica en la suma de energías, ¿sí? Aquí con la energía estamos involucrando la potencia, por eso sumamos potencias. Pero aquí estamos evaluando presión. Pero la presión es la variable independiente por la cual varía la intensidad, ¿sí? La intensidad varía en función de la presión, ¿sí? Y la presión, la intensidad varía con el cuadrado de la presión, así como la potencia varía con el cuadrado del voltaje, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pascal más otro pascal, da 1.41. Y habíamos dicho que este tipo de situaciones se da porque las dos señales son no coherentes, ¿sí? O sea, son complejas entre sí, son sonidos complejos, porque no guardan una relación, no guardan correlación alguna entre los dos, simplemente se están superponiendo las dos energías asociadas, las cuales sí se suman de manera directa. ¿Por qué? Porque es energía, ¿sí? Las dos señales comparten el mismo medio elástico y dan en total una cantidad de energía total. Este aporta 94, este aporta 94, el total da 97. El primero aporta 2,5, el segundo 2,5 y el total da 5.
¿Ok? Porque son señales no coherentes. ¿Preguntas aquí? ¿Es todo? ¿Queda claro esa? Gracias, profe. Es que no se veía bien, pero gracias. No hay que... Okay. En términos prácticos, es complicado estar sumando las energías asociadas. ¿Qué es lo más fácil? Pues ocupar cantidades en decibeles que comparten el mismo medio y ver el total de las contribuciones en decibeles, ¿no? Es decir, 94 decibeles de nivel de presión sonora más otros 94 decibeles de nivel de presión sonora me va a dar un total de 97. ¿Sí? En vez de estar haciendo las conversiones, las puedo hacer y debe cuadrar con todo esto como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Pero es más práctico trabajar en decibeles porque así es más rápido el cálculo. ¿Sí? Entonces, para sumar decibeles, contribuciones en decibeles, este es el primer método para poderlo realizar en función de las cantidades físicas, sumando las energías que vienen asociadas a esto. ¿Ok? ¿Va bien, jóvenes? Ahora, siguiente método es el método gráfico. También le llaman método de árbol, ¿sí? Por las ramificaciones que esto involucra. Y para esto hay que ocupar una tablita de valores que relacionan dos componentes a sumar para manejarlos de manera numérica. ¿Sí? Para ello vamos a tener una tablita que contiene esta información. En la primera columna dice así: diferencia numérica entre componentes. ¿Sí? Diferencia numérica entre componentes. ¿Sí? Y la segunda dice cantidad numérica a agregar a la mayor de las dos componentes. Diferencia numérica entre componentes y cantidad numérica agregar a la mayor de las dos componentes. O sea, yo voy a tener dos cantidades a sumar y voy a agregarle una cantidad numérica a la mayor de esas dos componentes. Si la diferencia va de 0 a 1 decibel, ¿sí? ¿Sí? Si va de 0 a 1, hay que agregar 3 decibeles a la mayor de las dos. Si va de 2 a 4 decibeles, hay que agregar 2 decibeles. Si va de 5 a 8 decibeles, vamos a agregar 1. Y si es 9 o más, agregamos nada, o sea, 0. ¿Ok? O sea, tenemos que ver cuál es la diferencia numérica entre las dos cantidades a sumar. Si la diferencia numérica es entre 0 y 1, voy a agregar 3 unidades a la mayor componente. O sea, yo lo podría poner de esta forma. Tengo 94 y 94. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es 0. Entra en esta categoría. Por lo tanto, debo agregar 3 decibeles a la mayor cantidad. Por ejemplo, 94 y 94 me da 94 más 3, o sea, 97. Por lo tanto,
tanto, el resultado final de sumar 94 más 94, cuya diferencia es 0, me da 97 decibeles. Ese es el total. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 93 más 94, ¿cuál sería la sumatoria por nivel gráfico? La diferencia es 1. Por lo tanto, debo agregar 3 decibeles al mayor de los dos. ¿Cuál es el mayor de los dos? 94. Por lo tanto, le agrego 3 y me da 97. ¿Sí? Es un método que nos proporciona una manera rápida de poder sumar cantidades en decibeles. ¿Ok? Y aplica para cualquier cantidad en decibeles de dos componentes de las cuales se quiere obtener su total. ¿Sí? No importa si son decibeles eléctricos, no importa si son decibeles en cantidad física, no importa. Si están en decibeles, se pueden sumar de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 20 más 23, ¿cuál es la diferencia numérica? 3 decibeles. Está en esta categoría, ¿no? De 2 a 4. Por lo tanto, hay que agregar 2 a la mayor de las dos. ¿Cuál es la mayor de las dos? 23. Entonces, hay que sumarle 2. Entonces, la suma es, el resultado final va a ser 25. Por lo tanto, digo, la sumatoria de una componente de 20 decibeles más una de 23 me da 25 decibeles. ¿Sí? Si yo sumo 3 decibeles más 3 decibeles, ¿cuánto me da? 3 y 3 decibeles, ¿cuánto me da? 6. Si yo ahora sumo 6 decibeles y 6 decibeles, ¿cuánto me da? 9, exactamente. Otro. 0 y 0, ¿cuánto me da? Van 3, ¿no? Menos 10 y menos 10, ¿cuánto me da? ¿No? 3. Aplico el mismo método. Diferencia numérica. ¿Cuál es la diferencia numérica? 0. 0. Entonces, ¿cuánto hay que llegar al mayor de las dos? 3. ¿Cuál es el mayor de las dos? Los 10. 7. ¿Cuánto le voy a agregar? 3. ¿Cuánto es? 7. Menos 7. 7, exactamente. O sea, menos 10 y otros menos 10 me da menos 7. Si yo pongo menos 2 y menos 1, ¿cuál es la sumatoria? Menos 3. A ver, ¿cuál es la diferencia numérica de los dos? 1 decibel, ¿no? La diferencia numérica es de 1 decibel, ya está, ¿no? ¿Cuántos decibeles hay que agregarle al mayor de las dos? 3. ¿Cuál es el valor de cuál es la componente de mayor valor? Menos 1. ¿Sí? ¿Cuántos hay que agregarle? 3. ¿Cuánto me da? 2. La sumatoria de menos 2 con menos 1 me da 2. ¿Sí? Si yo sumo 10 decibeles más 0 decibeles, ¿cuánto me da? 10. ¿Por qué me da 10? Ajá.
Exacto. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Menos 5 y más 5. ¿Cuánto les da? ¿Por qué? No sería de 5. Debe dar 5, ¿no? 5. Porque la diferencia entre los dos son 10 decibeles. Está en esta categoría, ¿no? El mayor de los dos es más 5, entonces hay que agregarle 0. Entonces queda 5. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, algo que se ve todavía más práctico. ¿Cuál es el nivel de tráfico en la ciudad? Más o menos. ¿Cuál es el nivel de tráfico más o menos en la calle? ¿De 90 y algo? ¿95? 95, ok. El nivel de conversación cuando conversan en la calle, ¿cuál es el nivel en la conversación? ¿Cuál es el nivel que se tiene en una conversación humana? De viva voz. ¿Cuál sería más o menos? ¿Cuánto más o menos? Cuando conversan, ¿cuál es el nivel de presión sonora que están teniendo? ¿No se acuerdan? Ay, no, es demasiado, es muchísimo. Entre 60 Era y como 70 de 65, ¿no, profe? ¿Verdad? Era como de 65, ¿no? Con 65, ¿qué puede ser? Ya si están gritando, pues 70, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo converso en el tráfico tiene 95 y el nivel que yo imprimo es 65. 95 más 65, ¿cuánto es? ¿Cuál va a ser el nivel total de la calle, no? La calle debido a... 95. O sea, este nivel de 65 es despreciable comparado con el nivel de tráfico. ¿Sí? Y si yo dejo de conversar, se sigue escuchando el tráfico, ¿no? ¿Sí? Y ya ven que no tiene ningún sentido, por ejemplo, sumar 95 más 65 igual a 160, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Sí? Es la energía de más la energía de me da 95. O sea, 65 es un nivel muy, pero muy bajito comparado con 95. ¿Ok? No, que hay 10 personas conversando. ¿Ok? 10 personas conversando, ¿no? Todas hacen 10 pláticas, pero vamos a poner 10 pláticas, ¿no? 65, 65, 65, 65, 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 65 y 65, ¿cuánto dan? 10 conversaciones, ¿sabes? No. 68. 68.
también les da 68. Todas dan 68. Estos dos 68. 68, ¿no? Ahora, entre esos dos, ¿cuánto da? 68 y 68, ¿cuánto da? 71, 71. ¿Sí? Después, 71 más 71. 74. 74. 74 más 68. 68 para 74, ¿cuántos decibeles son? 75. 65. ¿Ok? 75, ¿no? Perdón. Y 75. 75. ¿Ok? Exacto. Si hay 10 conversaciones ahí en la calle, el nivel total de todas esas personas generará 75 decibeles. 75 decibeles más el ruido del tráfico, ¿cuánto me da? 95. 75 decibeles sigue siendo despreciable comparado con 95. Como conclusión podemos decir que si la diferencia entre dos niveles es de 9 decibeles o más, la menor componente prácticamente no ejerce efecto sobre la mayor. O sea, la mayor de las componentes va a prevalecer, aunque la otra esté 10 decibeles por debajo. 9, 10 decibeles por debajo. Van a tener ustedes un nivel total inamovible para el mayor de las componentes. ¿Okay? Y por esta forma se le llama método gráfico, también dicen método de árbol, ¿sí? Por la manera en que organizamos los datos, ¿sí? Y podemos agruparlos en parejitas como uno quiera. Primero estos dos, o como ustedes gusten, ¿sí? Puede ser valor, obviamente con valores diferentes, los pueden ir agrupando, obviamente considerando todos, para llegar finalmente a un valor final. ¿Ok? Ahí está. ¿Entendido? El método de árbol. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de esta manera rápida pueden obtener el nivel total de diferentes componentes que comparten un mismo medio, sin tener que estar calculando las energías, ¿sí? Pero este procedimiento parte de la observación de este principio. ¿Ok? Entonces, voy a borrar aquí. Profe, una pregunta antes de que borre. ¿No se pudo haber comparado el 68 con el 71 y luego volverlo a comparar con el 71 en vez de hacerlo al revés? Ajá, o sea, ¿tú te refieres a aquí, no? Ajá, al final 68 compararlo con el 71. Ajá, 68 con 71, sí, también. 68 más 71, ¿cuánto es? 68 menos 71, ya sería 3, sería 3. 3, 4, ¿No? ¿No? sí. Pues 73 más 71. 2, Hay diferencia de 2, ¿no? 75. 75. Da lo mismo. Ajá, sale. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Bajo este sistema puede llegar a haber un error de un decibel, ¿sí? No es exacto, ¿sí? Les da un estimado de cuánto va a dar la sumatoria total, ¿sí? Con un error a lo mucho de un decibel. ¿Sí? Pero si lo que quieren es obtener el valor exacto, tienen que ocupar esta fórmula. Ese es el tercer método, que es nivel total es igual a la 10 logaritmo de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de antilogaritmo de mi sobre 10.
y es logaritmo de la sumatoria que va desde la componente 1 hasta la componente n de antilogaritmo de ni sobre 10. ¿Sí? Entonces aquí van a tener un corchete que contiene la cantidad de n componentes, o sea, n componentes con n sumandos, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿cómo sustituiríamos aquí? Nivel total para el caso original, ¿no? 10 logaritmo de antilogaritmo de 94 sobre 10 más antilogaritmo de 94 sobre 10. Son dos componentes, ¿de acuerdo? N1 y N2, ¿sí? N es igual a 2, ¿sí? Porque componente 1, componente 2 y así sucesivamente, componente 3, etcétera, ¿no? Depende de la cantidad de componentes que yo tenga. Hagan este cálculo, hagan la sustitución y debe darles, obviamente, 97. Por favor, corrobórenlo, por favor. Voy a ponerles aquí otro cálculo, ¿sí? NT igual a 10 logaritmos para el caso de los 10 veces 65, ¿no? 10 logaritmo de antilogaritmo de 65 sobre 10, ¿no? Pero hay que poner 10 sumandos iguales, ¿no? Antilogaritmo de 65 sobre 10, ¿verdad? Pero hay que poner, pero los 10 sumandos son iguales, ¿no? ¿Qué debería haber? Antilogaritmo de 75 sobre 10, más otra vez lo mismo, más otra vez lo mismo, 10 veces, ¿sí? Pero como son iguales, pues ponemos aquí 10, ¿no? 10 por antilogaritmo de esto, ¿no? ¿Cuánto les da? Ese es el método exacto. Aquí 75. ¿Sí? Exacto. ¿Y arriba cuánto les da? ¿Sí? 97. Método exacto. ¿Ok? Hagamos el ejemplo del tráfico, ¿no? A ver, la conversación de cuánto es. Primero el tráfico. 90 decibeles. Y la conversación de 65. Si hacen esa sustitución, ¿cuánto les da? 90 más una componente de 65, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto da? Prácticamente le da 90, ¿no? Casi 90, un poquito arriba de 90, ¿no? Pero pues sí, ya se escapa. Bueno, ya
prácticamente es solo 90, ¿no? O sea, no, prácticamente no influye 65 sobre 90. ¿Sí? Como que dice, nuestra conversación pasa desapercibida en el tráfico, ¿no? O sea, si nosotros registramos la conversación y el tráfico, ¿cuál se escucha más? Obviamente el tráfico. ¿Sí? En un equipo electrónico, ¿cuál es la señal que prevalece más? 90 decibeles y como ruido de fondo 65. ¿Ok? ¿Ven ese fenómeno? ¿Cómo trabaja? O sea, si nos ponemos a conversar en la esquina de una avenida altamente concurrida por automóviles, pues vamos a pasar desapercibidos, ¿no? No vamos a contribuir al ruido ambiente, ¿no? Se va a quedar igual, ¿no? Hablando en silencio da lo mismo, ¿no? En términos prácticos. ¿Comentarios de estos métodos? Profe, ¿cómo se llamaba el método? Es el método exacto, método por fórmula. Profe, el primer método, ¿cómo se llamaba? De sumatoria de energías. Gracias. Sumatoria de energías. ¿Sí? Ese método es la base para todo lo demás que estamos viendo, ¿sí? Los otros métodos son para facilitar el cálculo, nada más, ¿sí? Pero todo se puede hacer en base. Cuando ustedes están teniendo una conversación en esas situaciones, en esa circunstancia, pueden distinguir el mensaje de la persona que les habla con el ruido del tráfico. O sea, el nivel del tráfico es 90. El nivel de la conversación es 65. La persona que los está escuchando logra entender el mensaje, jóvenes, logra entender el mensaje. Sí, no, profe, porque está cerquita. Sí, pero a sus oídos llegan 90 decibeles por parte del tráfico, ¿de acuerdo? Y llegan a sus oídos 65 decibeles del nivel de la persona que está hablando junto a ustedes, ¿cierto? El nivel total que llega a sus oídos es de 90 decibeles, ¿de acuerdo? ¿Ven la maravilla de que es el oído? Si esto se lo ponen a hacer a un equipo electrónico, no lo logra. ¿Cómo la ven? O sea, pongan ruido de fondo de 90 decibeles y pongan la señal de prueba, la señal analizar de 65, o sea, 25, no son 70, 70, sí, 25 decibeles por debajo del nivel de ruido. La señal útil, que no es ruido, la logra captar un dispositivo electrónico.
diferenciarla? Les apuesto que no. ¿Lo ven? ¿Ven cómo funciona esto? O sea, la señal de ruido está por aquí, sí, de grande. Y después la señal de prueba que yo quiero captar está chiquita. Pues la señal de ruido que es más grande va a opacarla, ¿no? Simplemente hasta la forma de onda no se va a poder ver. ¿Sí? Es como si yo tuviera una senoide chiquita aquí para que se vea inmersa en una señal de ruido más grande. No se puede. ¿Sí? Pero el oído humano sí logra hacer esta distinción, logra distinguir el mensaje. ¿Han visto que los aparatos que funcionan con reconocimiento de voz generalmente tienen fallas? O sea, no son infalibles. O sea, ¿cómo lo deben ocupar? A ver, alguien que me diga cómo se debe ocupar el sistema de reconocimiento de voz. ¿Cómo lo deben? Para que funcione bien, ¿qué deben hacer? ¿Qué precauciones deben tomar? Bueno, por lo general no debe de haber pues ruido, ¿no, profe? Exactamente. O sea, que el ruido de fondo sea más pequeño que la señal que van a imprimir, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Pues hablando muy cerca al micrófono, ¿no? Para que nuestra señal tenga más intensidad que el sonido que por naturaleza llegue a entrar del medio ambiente, ¿no? Y aún así se llega a equivocar. ¿Sí? ¿Cuál debe ser esa diferencia en nivel para que se considere aceptable? Pues aquí está. ¿Sí? Si la diferencia entre el sonido que yo hago llegar al aparato y el sonido que por naturaleza está de fondo es mayor a 10 decibeles, el nivel de la señal útil que yo imprimo es mucho más grande que el ruido de fondo, ¿sí? Que yo no puedo controlar. Ese ruido de fondo, si está 10 decibeles por debajo, 9 o 10 decibeles por debajo del nivel de señal útil, no le va a afectar. Aquí está. ¿Sí? O sea, si el nivel de mi voz es de 70 decibeles, el ruido de fondo detectado puede ser de 60 y el nivel de 60 no va a afectar a la señal útil porque el ruido de fondo no le afecta porque está 10 decibeles por debajo de la señal útil. Y aún así se equivoca, ¿no? Necesitamos, ¿quieren una señal más limpia? No, pues mayor diferencia, ¿ok? Más silencio a su alrededor, ¿no? Y así se comporta de manera eléctrica los aparatos. Por eso es que muchas normas que hablan en cuanto a mediciones les dicen en uno de sus pasos, garantice una relación señal a ruido cuando menos de 10 decibeles. O sea, que sus mediciones estén 10 decibeles cuando menos por arriba del nivel de ruido intrínseco del propio sistema. Por lo tanto, tienen que hacer medición de ruido. ¿Qué nivel de ruido tienen en el sistema que no pueden controlar, que no pueden evitar? Y sobre ese nivel de ruido tienen que estar por lo menos 10 decibeles arriba todas sus lecturas para que sean confiables. La manera en que se hacen confiables es que el ruido de fondo no influye en la lectura. ¿Sí? Hay normas más exigentes que dicen, no, pues que sean 15 decibeles, o a lo mejor hay otras que dicen 20 decibeles por arriba del ruido de fondo. Y ese es el fundamento, ¿no? Porque por arriba de los 9 decibeles o más, prácticamente la señal más grande es la que prevalece y la otra es prácticamente despreciable. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Algún comentario de esto? Y eso aplica en todo, ¿eh? En cualquier área en donde se manejen decibeles. Ese es de cajón, ¿eh?
sea sonido, sean transmisiones por radio, sean transmisión a través de diferentes líneas, por el aire, como ustedes, si ustedes están ocupando el monitoreo de cantidades en decibeles, funciona de esta forma. Un aparato, para que funcione, tiene que satisfacer esas condiciones de ruido de fondo, ¿sí? Pero la sorpresa es que el oído, para distinguir un mensaje, no requiere tener un nivel de ruido tan bajo. Imagínense, podemos hablar con una persona en medio del tráfico que está a 90 decibeles y aún así entenderle. Imagínense. Si de por sí ya una computadora, si le ingresa nivel de ruido y el mismo nivel de señal, ya iban los dos parejos, se va a equivocar. Ven la forma de onda y es una señal pésima, está contaminada. Ven su forma de onda y está toda contaminada. Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? Que el sistema pueda detectar una señal útil inmersa en mucho ruido. Es un reto, ¿no? Y solamente el oído humano puede hacerlo. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Esto? Profe, ¿se podría tal vez lograr con un micrófono direccional? No, tampoco. No. Si es altamente direccional, sacrifican el ancho de banda y solamente estarían detectando ruido en ese sentido, pero de todas maneras está siendo contaminado. Y es que si ustedes reducen el ancho de banda, reducen la cantidad de información disponible para poder analizar. Entonces, de todas maneras se complica. Porque lo ideal es captar todo el ancho de banda, ¿no? Para tener toda la información. Pero si un equipo le restringe el ancho de banda, tiene menos información para poder tomar una decisión u otra. Por ejemplo, el timbre de la voz de la persona, ¿cuántas frecuencias debe contener para poder distinguir una u otra persona, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos a confundir las voces por el teléfono, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ancho de banda está restringido y le faltan componentes armónicas. Pero si escucháramos el sonido en directo de esas dos personas que antes percibimos por el teléfono, sí somos capaces de distinguirlas. Entonces, una de las situaciones de investigación que se hace al respecto, a través de sistemas de inteligencia artificial, para poder emular eso que hace nuestro organismo, para poder tomar una decisión en base a una señal tan pobre que está inmersa en un ruido enorme, ¿no? Eso es un gran reto. Ustedes graben lo que ustedes gusten al mismo nivel de ruido y no va a funcionar. O sea, pueden escuchar y discernir, sí está mucho ruido y ahí se escucha una voz, sí, pero si quiere que un sistema electrónico lo haga, pues no lo va a realizar, porque no puede. Porque combina todo. Y el oído humano sí puede discernir en este tipo de situaciones. Les hago el trazo, más o menos cómo es. Fíjense, ruido, señal, sumatoria de las dos, ¿cómo va a dar? ¿Sí? ¿Sí o no?
sea, dije, Sí, ¿no? La monta. sí, ¿no? Pero está contaminada, ¿sí? Y esta señal tiene muchas armónicas que no se pueden, que contaminan el espectro de la señal original. La señal original útil que yo quiero es esta. ¿Ah? Pero no, cuando está todo junto está todo esto. ¿Cómo le hago para descartar todo esto? Está complicado, ¿no? Por eso dicen, mientras más chiquito sea el ruido, pues la señal va a salir más limpia. Si esto lo hago más chiquito, la señal va a tender a salir ya más limpiecita, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Más chiquitos los piquitos, más limpia va a salir la señal. Pero si yo tengo un ruido así, enorme así el ruido, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿sí? Y tengo una senoide así chiquita, ¿cómo va a salir? Pues el ruido es el que va a permanecer, ¿no? O sea, aquí va a haber las variaciones de la senoide, pero no se van a notar, ¿verdad? No se van a notar. ¿Pero qué creen? El oído sí logra distinguir esas variaciones. Es que ni por comparación de formas de onda, imagínense, porque se comparan formas de onda con formas de los espectros. No hay forma, ¿no? O sea, ¿cómo discriminan? Quitan todo este ruido tan grande para que solamente tome decisiones sobre esta senoide tan pequeñita. Un reto fuerte, ¿no? Pero el oído, por naturaleza, por su propia evolución, sí lo logra. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero sí lo hace. Pues es un campo de investigación fuerte, ¿no? Que pues los dispositivos electrónicos puedan ejecutar órdenes como si le estuviéramos hablando, ¿no? A una persona, sin que los ruidos externos estén influyendo. ¿Preguntas, jóvenes, de esto? ¿Los comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo bien con los métodos? Sí, profe. Todo bien, profe. Entonces, cuando tienen un altavoz igual al otro, pues entre los dos me dan 3 decibeles más de lo que cada uno da por separado. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, bueno, pues entonces el tema de hoy por aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? La próxima clase vemos lo de la revisión de examen y ya la siguiente veremos lo de análisis de ruido. Entonces, estas bases deben estar bien contempladas para poder ocupar los analizadores de espectro. ¿Sí? Entonces, vayan teniendo a la mano cualquier analizador de espectros que puedan descargar de la red, que puedan conseguir con su teléfono. Por ejemplo, el Spectroid, ¿sí? Ese tipo de programas los pueden tener ahí a la mano para poder visualizar cómo interaccionan las diferentes componentes del análisis que se hace del ruido. Y eso es uno de los elementos más importantes de la materia, ¿sí? Que ustedes sepan analizar el ruido, ¿sí? Aquí lo hacemos bajo el punto de vista de ondas mecánicas, ondas sonoras, pero también aplica para señales eléctricas. ¿Sí? Muy bien. Sí. No, yo creo que lo voy a hacer, yo creo que mañana sábado, yo creo que hoy no, estamos realizando unos sí, nada más para que la suban, pero yo creo que
en el transcurso del día de mañana. ¿Sí? Gracias. Digo, no, todavía no lo pongo ahí, pero sí, para que ustedes lo suban y ya podamos dar en calificación final. ¿Sí? Bueno, entonces nos veríamos el próximo lunes. Entonces, cuídense mucho y hoy no pasamos lista, ya el próximo lunes ya empezamos con el pase de lista para la tercera evaluación. ¿Okay? Muy bien, entonces pásenla muy bien y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.